Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y hoy concretamente con una visita rápida a una reflexión de estas reflexiones diarias, de estos pensamientos diarios o casi diarios que estamos analizando. Hoy voy a hablaros de lo que son los actos, las acciones que los seres humanos hacemos según las intenciones de beneficio que queramos tener con ellas. Y voy a hacer esta reflexión porque ayer fuimos a esquiar un grupo que aquí en Andorra es un grupo ya de la categoría Silver, que vamos a esquiar este año. Concretamente hemos tenido un año magnífico porque ha habido muy buena nieve, sobre todo el mes de enero, y ayer fuimos a hacer la comida ya de despedida prácticamente de la temporada. Y estábamos allí en las pistas, en un restaurante de las pistas, en una terraza grande. Y yo me quedé sin sombrero, no tenía sombrero para taparme la cabeza, hacía mucho sol en la montaña a mediodía, y me puse una especie de pañuelo, de servilleta en la cabeza para taparme un poco el sol. Y inmediatamente vino la directora del restaurante y me trajo un sombrero. Para mí fue un gesto maravilloso y se lo agradecí muy mucho, muchísimo, porque me di cuenta que es uno de esos actos en los que uno hace algo sin esperar nada, ningún beneficio a cambio. Entonces se me ocurrió pensar que es que nosotros, los seres humanos, realizamos actos como tres tipos de actos. Unos que son aquellos desastrosos, malsanos, en los que se destruye sin ningún tipo de beneficio. Si es que cuando se destruye tiene beneficio. Por ejemplo, una persona que rompe los cristales de un coche o que pinta y destroza una fachada. Son acciones que son como acciones gratuitas, sin ningún tipo de beneficio, solo por el hecho de hacer mal. Otras acciones, que son la mayoría, son las que nosotros hacemos esperando una recompensa, que es como una especie de intercambio. Pues tú trabajas y a cambio de eso esperas que te paguen el trabajo que tú estás haciendo, y es lógico. Pero luego hay otras acciones que yo le llamo acciones excelsas, que son acciones en las que tú actúas, haces algo sin esperar nada a cambio, sin esperar ningún beneficio a cambio. Y este tipo de acciones, como esta en este caso, ¿qué beneficio podían tener estas personas que me traen el sombrero para que yo no me dé el sol en la cabeza? Que enseguida me duele la cabeza si me da el sol en la cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos no tienen ningún beneficio. Yo les iba a pagar lo mismo. Y tuvieron ese detalle y me trajeron el sombrero. Estas acciones, este tipo de acciones, que son acciones en las que tú no sacas ningún beneficio, sin embargo, son las acciones que psicológicamente te producen más placer. Te producen más placer para las personas que digamos que son personas que gozan de este tipo de acciones. Porque al psicópata no se le ocurriría una acción de estas. Al psicópata no se le ocurre nada más que es hacer aquello de lo que va a sacar beneficio. Bien, pues este tipo de acciones, que son acciones generosas, acciones excelsas, este tipo de acciones, en el fondo, son las que te equilibran más, las que te llenan más, las que te producen más placer. Por lo tanto, es interesante que nosotros nos demos cuenta de ello. Yo he observado en la naturaleza, hasta mis 16 años, que estuve en contacto con la naturaleza permanente y viviendo de la naturaleza, he observado que en los animales hay también esos gestos de generosidad, muchos gestos de generosidad. Hay animales que viven conjuntamente y que unos se ayudan a los otros de una manera asombrosa. Por cierto, yo he pensado y repensado, si dentro del mundo de los animales hay algunos
animales machos que maltratan a las hembras, y la verdad es que yo no lo he podido observar. Las tratan con ternura, son tiernos con ellas, y en muy pocas ocasiones les indican o les dirigen o les empujan para hacer algo. Pero generalmente le dan una gran libertad. Se pelean efectivamente con los machos que vienen a arrebatárselas, pero yo no he visto nunca que un macho mate a una hembra. He visto, por ejemplo, los toros, las vacas, cómo cuidan, cómo tratan a las vacas. Mira que son agresivos los toros. Sin embargo, a las vacas, a los hijos y a las hembras las tratan siempre con mucha, yo diría incluso hasta con cuidado, incluso hasta con ternura. Entonces, esa historia de que haya hombres que maten a sus mujeres es, yo creo, algo que va tan en contra de lo que es la naturaleza, tan en contra de lo que es el sentido de la vida, que es muy difícil entenderlo. Es muy difícil entenderlo. Por lo tanto, lo que yo diría es que cultivemos este tipo de acciones, que son acciones, no sé, generosas, que son acciones excelentes, que son acciones en las cuales nosotros no tenemos ningún beneficio inmediato, ni inmediato, bueno, por lo menos inmediato. Claro, esta persona, la directora de este restaurante, ha tenido el beneficio de que yo le he hecho un poema, porque me ha parecido que era un gesto tan excelso, le he dedicado un poema. Yo no sé si el dedicarle un poema y regalárselo, eso ha sido una gratificación para ella, pero yo creo que sí. Yo creo que he tenido la gratificación y la alegría de poder haber hecho un acto que era un acto generoso y excelso, y al mismo tiempo el poder tener la satisfacción de agradecérselo y de, bueno, agradecérselo de esta manera. Por lo tanto, yo, que en mi vida también he realizado muchísimos actos, porque eran montones de conferencias y he trabajado montones por los alumnos, sin ningún beneficio inmediato, es decir, no he ganado más, ni mucho menos, pero para mí es lo que me ha dado más felicidad y más alegría. Siempre que he podido ayudar a un alumno a que pasara la selectividad, a que pudiera aprobar y a que fuera adelante. Para mí todo esto ha sido siempre la mayor satisfacción. Por lo tanto, hoy quería hacer una reflexión de este tipo, del tipo de acciones. Acciones nefastas, acciones de intercambios y acciones excelsas. Muchas gracias.